Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más influyentes y perdurables de la literatura universal, la Odisea, de Homero. Esta magistral epopeya, compuesta hace aproximadamente 2.800 años, no solo ha sobrevivido el paso del tiempo, sino que continúa siendo un faro de sabiduría en nuestro mundo contemporáneo. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta obra maestra, permítanme compartirles algo fascinante. La Odisea fue originalmente transmitida de forma oral por los aedos, antiguos poetas cantantes que memorizaban miles de versos y los compartían en presentaciones públicas. Imaginen esto, antes de Netflix, antes de los libros impresos, las personas se reunían para escuchar estas historias épicas que podían durar días enteros. En el episodio de hoy, navegaremos a través de los mares de la antigua Grecia junto a Odiseo, también conocido como Ulises, mientras intentaba regresar a su hogar en Ítaca después de la guerra de Troya. A lo largo de su viaje de 20 años, enfrentará monstruos míticos, dioses caprichosos y tentaciones seductoras, cada uno representando desafíos que, sorprendentemente, siguen siendo relevantes en nuestra vida moderna. Exploraremos 10 lecciones fundamentales de la Odisea, y veremos cómo estas antiguas verdades pueden iluminar nuestro camino en el siglo XXI. ¿Están listos para emprender este viaje épico? Comencemos. Imaginen estar lejos de casa durante 20 años. Esto es exactamente lo que vivió Odiseo, el rey de Ítaca, después de la guerra de Troya. 10 años de guerra y otros 10 intentando regresar a su hogar. Este tema del largo viaje de regreso resuena profundamente en nuestra sociedad actual, especialmente en un mundo donde la movilidad global se ha convertido en una realidad cotidiana. Les comparto una estadística impactante. Según las Naciones Unidas, actualmente hay más de 281 millones de personas viviendo fuera de sus países de origen. Cada uno de ellos es, en cierta forma, un odiseo moderno, navegando por los mares de la incertidumbre en busca de un mejor futuro o intentando regresar a casa. Pensemos en los millones de personas que, como modernos odiseos, se encuentran lejos de sus hogares, ejecutivos expatriados en Shanghái añorando sus familias en Madrid, soldados desplegados en misiones internacionales, o inmigrantes trabajando incansablemente para poder reunirse con sus seres queridos. Cada uno de ellos enfrenta su propio conjunto de monstruos y sirenas metafóricos. En el texto original, Odiseo enfrenta obstáculos aparentemente insuperables. El cíclope Polifemo, un gigante con un solo ojo, intenta devorarlo a él y a su tripulación. En este episodio particular, Homero nos muestra la astucia de Odiseo, quien se presenta ante el cíclope con el nombre de Nadie. Cuando más tarde los otros cíclopes preguntan quién ha herido a Polifemo, este solo puede responder, nadie me ha herido, privándose así de la ayuda de sus compañeros. Esta estratagema brillante nos recuerda la importancia del ingenio sobre la fuerza bruta. Las tempestades enviadas por Poseidón amenazan constantemente con hundir su nave. Cada desafío parece más imposible que el anterior. Sin embargo, lo que hace extraordinaria esta historia no son solo los obstáculos, sino la inquebrantable determinación de Odiseo por regresar a casa. ¿No les recuerda esto a las múltiples crisis que enfrentamos en nuestra época? Pensemos en la pandemia global, las crisis económicas, los desastres naturales, nuestros propios Poseidones modernos. Esta determinación tiene un eco poderoso en nuestras vidas modernas. Permítanme compartirles una historia contemporánea. Conocí a María, una médica venezolana que pasó 7 años revalidando sus títulos en España mientras trabajaba como cuidadora de ancianos. Como Odiseo, ella también enfrentó momentos de duda, soledad y adversidad. Pero al igual que el héroe griego, mantuvo siempre clara su meta final. Pensemos también en los estudiantes internacionales que pasan años lejos de sus familias persiguiendo una educación, o en los emprendedores que sacrifican años de seguridad y comodidad persiguiendo sus sueños. Como Odiseo, ellos también enfrentan sus propios cíclopes, la burocracia, las barreras culturales, las dificultades económicas. Lo que hace que esta primera lección de la Odisea sea tan relevante es su mensaje sobre la perseverancia. En un mundo donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, donde esperamos entregas el mismo día y respuestas instantáneas, la historia de Odiseo nos recuerda que los viajes más significativos, ya sean físicos o metafóricos, requieren paciencia, resistencia y una visión clara de nuestro destino final. Quizás el aspecto más profundo de este primer tema es que el viaje de regreso a casa no es solo físico, sino también emocional y espiritual.
Como dice el poeta Constantino Cavafis en su famoso poema, Ítaca, cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. En otras palabras, el verdadero valor no está solo en llegar a nuestro destino, sino en cómo el viaje nos transforma. Mientras Odiseo navega por mares turbulentos, en Ítaca, su esposa Penélope libra su propia batalla épica. Durante 20 años, mantiene viva la esperanza del regreso de su esposo, resistiendo la presión de más de 100 pretendientes que buscan casarse con ella y tomar el trono de Ítaca. Su historia de fidelidad es legendaria, pero va mucho más allá del romance. La astucia de Penélope es tan notable como su lealtad. En uno de los pasajes más memorables de La Odisea, Penélope promete elegir un nuevo esposo una vez que termine de tejer un sudario para Laertes, el padre de Odiseo. Sin embargo, en un acto de brillante resistencia, cada noche deshace el trabajo realizado durante el día. Esta estrategia, que mantiene durante 3 años, demuestra que la fidelidad no es una espera pasiva, sino una forma activa de resistencia. ¿No les recuerda esto a las formas creativas en que las personas mantienen sus compromisos en nuestro mundo actual? Pensemos en las parejas que mantienen relaciones a larga distancia mientras persiguen sus carreras en diferentes países. En una época donde las aplicaciones de citas prometen conexiones instantáneas y relaciones sin compromiso, estas parejas, como Penélope, eligen la fidelidad a pesar de la distancia y el tiempo. Permítanme compartirles una historia moderna que ilustra esta idea. Conocí a un matrimonio de científicos que pasó 5 años separado mientras cada uno completaba su investigación en diferentes continentes. Como Penélope, mantuvieron su compromiso a través de pequeños actos diarios, llamadas programadas a pesar de las diferencias horarias, correos electrónicos detallados sobre sus vidas cotidianas, y la decisión consciente de construir un futuro juntos a pesar de las tentaciones de tomar caminos más fáciles. Pero la lección de Penélope va más allá de las relaciones románticas. En el ámbito profesional, vemos ejemplos inspiradores de fidelidad a una visión o a unos valores. Pensemos en empresas como Patagonia, que ha mantenido su compromiso con la sostenibilidad ambiental durante décadas, incluso cuando esto significaba menores ganancias a corto plazo. O consideremos a científicos como Peter Higgs, quien mantuvo su teoría sobre la partícula que lleva su nombre durante casi 50 años antes de que pudiera ser comprobada experimentalmente. La fidelidad de Penélope también nos habla sobre el poder de la resistencia pasiva y la importancia de mantener nuestra integridad en tiempos difíciles. En nuestra era de redes sociales y presión constante por el conformismo, ¿cuántos de nosotros tenemos el coraje de mantenernos fieles a nuestros principios cuando enfrentamos la presión social o económica? Un aspecto fascinante de la historia de Penélope es cómo su fidelidad se convierte en una forma de poder. Al igual que su esposo Odiseo es conocido por su astucia, Penélope demuestra que la lealtad no tiene por qué ser ingenua o débil. Su estrategia del telar es tan inteligente como cualquiera de las artimañas de Odiseo. En nuestro mundo moderno, esto podría traducirse en la importancia de mantener nuestros valores de manera estratégica e inteligente, no solo por terquedad o tradición. Finalmente, la historia de Penélope nos recuerda que la espera, cuando está llena de propósito y determinación, puede ser una forma de acción heroica por derecho propio. En una época que valora la acción constante y la gratificación inmediata, esta puede ser una de las lecciones más contraculturales y necesarias de La Odisea. Uno de los aspectos más fascinantes de La Odisea es cómo Homero explora el tema de la tentación a través de los múltiples desafíos que enfrenta Odiseo. Quizás los episodios más emblemáticos son sus encuentros con las sirenas y con la ninfa Calipso, cada uno representando diferentes tipos de tentaciones que resultan sorprendentemente relevantes en nuestra vida moderna. El episodio de las sirenas es particularmente revelador. Las sirenas prometen a Odiseo conocimiento y sabiduría, no solo placer como muchos piensan. Sabemos cuánto ocurre en la fértil tierra, le cantan, ofreciéndole un conocimiento divino que ningún mortal podría resistir. ¿No les recuerda esto a las promesas de gratificación instantánea que nos rodean en nuestra era digital? Las redes sociales, con su flujo infinito de información y estímulos, son nuestras sirenas modernas, prometiéndonos conocimiento ilimitado con solo un scroll más. La estrategia de Odiseo frente a las sirenas es particularmente instructiva. Se hace atar al mástil de su barco y ordena a su tripulación que se tape los oídos con cera. Es el único héroe en la mitología que escucha el canto de las sirenas y sobrevive para contarlo. ¿No es esto una metáfora perfecta de cómo debemos establecer límites y sistemas de autocontrol en nuestra vida digital? Permítanme compartirles un ejemplo moderno.
conocí a un ejecutivo de tecnología que, irónicamente, implementó lo que él llamaba su protocolo Odiseo. Configuraba bloqueos en sus dispositivos durante ciertas horas del día y le daba la contraseña a su asistente, literalmente, atándose al mástil, para resistir la tentación de la distracción digital. Luego tenemos el episodio de Calipso, quien retiene a Odiseo durante 7 años, ofreciéndole la inmortalidad si se queda con ella. Imaginen la tentación, vida eterna en un paraíso con una diosa. Sin embargo, Odiseo elige regresar a su mortal Penélope. Este dilema resuena profundamente en nuestra época. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a la decisión entre lo cómodo y lo correcto? En el mundo corporativo moderno, vemos ejemplos constantes de este tipo de tentaciones. Ejecutivos que rechazan ofertas lucrativas pero éticamente cuestionables, científicos que rechazan financiamiento que comprometería su integridad investigativa, periodistas que mantienen su independencia a pesar de presiones económicas y políticas. Cada uno de ellos, como Odiseo, elige el camino más difícil por lealtad a sus principios. Una estadística interesante, según un estudio reciente de Harvard Business Review, el 84% de los profesionales han enfrentado dilemas éticos significativos en su carrera. Como Odiseo, tuvieron que elegir entre una ganancia inmediata y sus valores fundamentales. La lección más profunda de estos episodios no es simplemente que debemos resistir la tentación, sino que debemos reconocer que las tentaciones más peligrosas son aquellas que apelan a nuestros deseos más nobles, conocimiento, inmortalidad, poder para hacer el bien. Como dice el refrán, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, punto. En La Odisea, la diosa Atenea juega un papel fundamental como mentora y protectora tanto de Odiseo como de su hijo Telémaco. Su presencia en la obra nos revela una verdad profunda sobre el éxito y el crecimiento personal, incluso los héroes necesitan guía y apoyo. Es fascinante cómo Atenea aparece frecuentemente disfrazada como el mentor, un anciano sabio que aconseja a Telémaco. Este detalle del poema nos sugiere una verdad universal: la sabiduría divina a menudo se nos presenta a través de formas humanas y cotidianas. En nuestro mundo moderno, ¿cuántas veces un consejo aparentemente simple de un mentor ha resultado ser exactamente la guía que necesitábamos? Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 84% de los CEOs que tienen mentores dicen que estos les ayudaron a evitar costosos errores y a tomar mejores decisiones. Como Telémaco, que necesitaba la guía de mentor para dar sus primeros pasos como líder, los líderes modernos también reconocen el valor incalculable de la mentoría. Permítanme compartirles una historia moderna que ilustra este principio. María, una emprendedora tecnológica de primera generación, me contó cómo su mentora, una ejecutiva veterana del sector, la ayudó a navegar no solo los aspectos técnicos de su startup, sino también los desafíos emocionales y estratégicos de ser una mujer en un campo dominado por hombres. Como Atenea, su mentora no solo le proporcionó conocimientos, sino también la confianza para perseguir su visión. La forma en que Atenea ayuda a Odiseo es particularmente instructiva. No lucha sus batallas por él, sino que le proporciona la sabiduría y las herramientas necesarias para superar sus propios desafíos. En el mundo moderno del coaching y la mentoría, este es un principio fundamental: el mejor mentor no te dice qué hacer, sino que te ayuda a descubrir tu propio camino. Vemos este principio en acción en múltiples contextos contemporáneos: programas de mentoría en empresas Fortune 500, incubadoras de startups, programas de desarrollo profesional, e incluso en el creciente campo de la terapia y el coaching personal. Como Atenea, estos mentores modernos combinan la sabiduría práctica con el apoyo emocional. Un aspecto fascinante de la mentoría en La Odisea es su naturaleza multigeneracional. Atenea no solo guía a Odiseo, sino también a su hijo Telémaco. Esto nos recuerda la importancia de la transmisión de conocimiento entre generaciones. En nuestra época de cambio tecnológico acelerado, esto es más relevante que nunca. De hecho, vemos un aumento en los programas de mentoría inversa, donde los empleados más jóvenes orientan a los más experimentados en nuevas tecnologías y tendencias. La presencia constante de Atenea en la obra también nos recuerda que la mentoría no es un evento único, sino una relación continua. En el mundo moderno, donde el aprendizaje continuo es esencial para la supervivencia profesional, esta lección es particularmente relevante. Como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Finalmente, la relación entre Atenea y Odiseo nos enseña sobre la importancia de la humildad en el liderazgo. Incluso siendo un rey y un héroe legendario, Odiseo acepta y busca activamente la guía divina.
En nuestro mundo actual, donde a menudo se celebra el mito del genio solitario, esta disposición a buscar y aceptar orientación es más valiosa que nunca. La historia de Telémaco, el hijo de Odiseo, representa uno de los primeros y más poderosos relatos de paso a la madurez en la literatura universal. Al inicio de La Odisea, encontramos a un joven inseguro, casi paralizado por la ausencia de su padre y la crisis en su hogar. Sin embargo, a lo largo de la obra, presenciamos su transformación en un líder capaz y decidido. Al comienzo del poema, Telémaco tiene aproximadamente 20 años, pero aún no ha encontrado su voz. Los pretendientes de su madre invaden su casa, consumen sus recursos y él se siente impotente para detenerlos. ¿No les recuerda esto a tantos jóvenes actuales, abrumados por las expectativas y responsabilidades que heredan? Según estudios recientes, el 73% de los millennials reportan sentirse inadecuados para enfrentar los desafíos de su vida adulta, un eco moderno de la inicial inseguridad de Telémaco. Permítanme compartirles una historia contemporánea que refleja este viaje. Conocí a Carlos, un joven de 24 años que tuvo que hacerse cargo del negocio familiar cuando su padre enfermó repentinamente. Como Telémaco, inicialmente se sentía abrumado y dudaba de su capacidad para liderar. Cada decisión me pesaba como una losa, me confesó, hasta que comprendí que el liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el coraje para buscarlas. El viaje de Telémaco comienza realmente cuando, inspirado por Atenea, disfrazada como mentor, decide embarcarse en busca de noticias de su padre. Este primer acto de iniciativa marca el inicio de su transformación. En nuestro mundo actual, vemos paralelos en los jóvenes que dan el salto para crear sus propias startups, los que se aventuran a estudiar en el extranjero, o aquellos que asumen roles de liderazgo en movimientos sociales. Un aspecto fascinante del crecimiento de Telémaco es cómo aprende a equilibrar la reverencia por su padre ausente con la necesidad de forjar su propia identidad. En una era donde las nuevas generaciones frecuentemente deben reinventar las reglas del éxito, esta lección es particularmente relevante. Como dice un proverbio japonés, el mejor tributo a un padre no es llorar su ausencia, sino construir sobre su legado. La transformación de Telémaco también nos enseña sobre la importancia de los mentores en el desarrollo del liderazgo. Un estudio de la Universidad de Stanford revela que los jóvenes profesionales con mentores tienen un 70% más de probabilidades de alcanzar puestos de liderazgo. Como Telémaco con mentor/Atenea, el apoyo adecuado puede catalizar el potencial latente. Hacia el final de La Odisea, vemos a un Telémaco transformado, capaz de luchar junto a su padre y tomar decisiones cruciales. Su viaje nos recuerda que la madurez no es un destino sino un proceso, no un momento sino una serie de decisiones y acciones valientes. La Odisea nos presenta una visión revolucionaria del heroísmo. A diferencia de la Ilíada, donde la fuerza física y el valor en batalla son las virtudes supremas, Odiseo triunfa principalmente a través de su inteligencia y astucia. Su epíteto no es el fuerte o el valiente, sino el de múltiples recursos o el ingenioso. Esta preferencia por la astucia sobre la fuerza bruta se manifiesta en numerosos episodios. El más famoso es quizás el encuentro con el cíclope Polifemo, donde Odiseo no solo se presenta como nadie para engañar al monstruo, sino que planea meticulosamente su escape. No intenta vencer al cíclope en un enfrentamiento directo, lo que sería suicida, sino que usa su ingenio para superarlo. En nuestro mundo contemporáneo, esta lección es más relevante que nunca. La era de la información ha transformado completamente las reglas del éxito. Como dice Mark Andreessen, el software se está comiendo al mundo. Las empresas más valiosas del planeta no son aquellas con los mayores recursos físicos, sino las que mejor utilizan la información y la innovación. Permítanme compartirles un ejemplo moderno fascinante. Durante la pandemia de COVID-19, una pequeña empresa de biotecnología, BioNTech, superó a gigantes farmacéuticos en la carrera por la vacuna. Como Odiseo enfrentando a los cíclopes, no tenían la fuerza de las grandes corporaciones, pero su ingenio y agilidad les permitieron triunfar. La estrategia de Odiseo nos enseña también sobre la importancia de la adaptabilidad. En cada desafío, adapta su aproximación según las circunstancias. Con las sirenas, se ata al mástil, con Circe, usa una hierba mágica, con los pretendientes, se disfraza de mendigo. En el mundo empresarial actual, vemos este principio en acción en compañías como Netflix, que evolucionó de enviar DVDs por correo a dominar el streaming global. Un aspecto particularmente relevante de la astucia de Odiseo es su capacidad para la innovación disruptiva.
Cuando sus hombres están atrapados en la cueva del Cíclope, idea el plan de esconderse bajo las ovejas para escapar. Esta forma de pensar, fuera de la caja, es exactamente lo que necesitamos en nuestra era de desafíos sin precedentes, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica. Según un estudio de McKinsey, las empresas que priorizan la innovación y la agilidad sobre los recursos tradicionales tienen un 70% más de probabilidades de sobrevivir en tiempos de crisis. Como Odiseo, entienden que la verdadera ventaja competitiva no está en el tamaño o la fuerza, sino en la capacidad de adaptación e innovación. La historia de Odiseo también nos enseña sobre el valor de la paciencia estratégica. Cuando finalmente regresa a Ítaca, no revela inmediatamente su identidad, sino que observa, planea y espera el momento oportuno. En una era de gratificación instantánea y decisiones precipitadas, esta lección sobre la importancia del timón estratégico es particularmente valiosa. Finalmente, la astucia de Odiseo nos recuerda que el verdadero poder no reside en dominar a otros por la fuerza, sino en la capacidad de resolver problemas de manera creativa y ética. Como dijo Arquímedes, dame una palanca y un punto de apoyo, y moveré el mundo. La astucia es nuestra palanca en un mundo cada vez más complejo. Uno de los temas más profundos y recurrentes en la Odisea es el concepto de xenia, la sagrada ley de la hospitalidad en la antigua Grecia. Esta no era simplemente una cortesía social, sino una obligación divina protegida por Zeus mismo. En un mundo antiguo sin hoteles ni sistemas de seguridad social, la hospitalidad hacia los extranjeros era literalmente una cuestión de vida o muerte. A lo largo de la obra, vemos ejemplos tanto positivos como negativos de esta práctica. Cuando Odiseo llega a la tierra de los feacios, la princesa Nausicaa y su familia lo acogen y lo ayudan, sin siquiera conocer su verdadera identidad. En contraste, los pretendientes en el palacio de Odiseo violan flagrantemente estas leyes sagradas, abusando de la hospitalidad de Penélope y despilfarrando los recursos de la casa. Esta dualidad resuena poderosamente en nuestro mundo actual. Según las Naciones Unidas, hay más de 80 millones de personas desplazadas globalmente, el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial. La forma en que respondemos a esta realidad refleja nuestros valores fundamentales, al igual que la xenia reflejaba los valores de la antigua Grecia. Permítanme compartirles una historia moderna que ilustra la pervivencia de este principio. Durante la crisis de refugiados en Europa, conocí a Helena, una mujer griega que transformó su pequeña pensión en la isla de Lesbos en un refugio para familias sirias. No tengo mucho, me dijo, pero lo poco que tengo lo comparto, porque mañana podría ser yo quien necesite ayuda. Su actitud encarna perfectamente el espíritu de la xenia homérica. En el ámbito empresarial, vemos manifestaciones modernas de este principio en las políticas de inclusión y diversidad. Según un estudio de McKinsey, las empresas con culturas más inclusivas tienen un 36% más de probabilidades de superar a sus competidores en rentabilidad. Como los feacios que acogen a Odiseo, las organizaciones que abrazan la diversidad se enriquecen con nuevas perspectivas y talentos. Un aspecto fascinante de la xenia, en la Odisea, es cómo está íntimamente ligada a la identidad y el reconocimiento. Los huéspedes a menudo se revelan como seres divinos o nobles disfrazados, enseñándonos que cada extranjero podría ser un dios encubierto. ¿No nos recuerda esto la importancia de tratar a cada persona con dignidad, independientemente de su apariencia o estatus aparente? Esta lección es particularmente relevante en nuestra era digital, donde la hospitalidad virtual se ha convertido en un nuevo frontero ético. Las plataformas de economía compartida como Airbnb han revivido literalmente el concepto de hospitalidad hacia los extraños, mientras que las comunidades online luchan por establecer normas de cortesía y respeto en el espacio digital. La violación de la xenia por parte de los pretendientes nos recuerda las consecuencias de ignorar nuestras obligaciones morales hacia los demás. En nuestro mundo, vemos ejemplos similares en la xenofobia, la discriminación y la indiferencia hacia los necesitados. Como en la Odisea, estas violaciones de la hospitalidad tienen consecuencias tanto sociales como morales. El tema de la venganza en la Odisea es complejo y matizado, muy diferente de la simple retribución que podríamos esperar. Cuando Odiseo finalmente regresa a Ítaca y ejecuta su venganza contra los pretendientes, no es un acto impulsivo de violencia, sino una cuidadosa administración de justicia, sancionada por los dioses y ejecutada con precisión estratégica. Es crucial notar que antes de la matanza de los pretendientes, Odiseo les da una última oportunidad de redención. Les pide que abandonen su casa y cesen su comportamiento abusivo.
Solo cuando rechazan esta oferta de paz, la venganza se vuelve inevitable. Este detalle nos enseña que incluso la justicia más severa debe ir precedida de una oportunidad de reconciliación. En nuestro mundo moderno, esta tensión entre venganza y justicia se manifiesta de múltiples formas. Pensemos en los movimientos de justicia social contemporáneos, como Almohadilla Me Too o Black Lives Matter. Como Odiseo, estos movimientos no buscan simple venganza, sino una transformación fundamental de sistemas injustos. Permítanme compartirles un ejemplo contemporáneo revelador. En Sudáfrica, post-apartheid, Nelson Mandela optó por establecer la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lugar de buscar venganza. Como Atenea al final de La Odisea, Mandela entendió que la verdadera justicia debe equilibrar la rendición de cuentas con la necesidad de curación social. Un aspecto fascinante de la venganza de Odiseo es su precisión quirúrgica. No castiga indiscriminadamente, incluso entre los sirvientes de su casa, distingue entre los leales y los traidores. Esta selectividad nos recuerda que la verdadera justicia debe ser precisa y proporcionada. En nuestro sistema legal moderno, este principio se refleja en la doctrina de la proporcionalidad de la pena. Las estadísticas nos muestran que los sistemas de justicia restaurativa, que buscan reparar el daño más que castigar, tienen tasas de reincidencia hasta un 40% más bajas que los sistemas puramente punitivos. Como en La Odisea, la mejor justicia es aquella que restaura el orden social en lugar de perpetuar ciclos de violencia. La venganza de Odiseo también nos enseña sobre la importancia del timón en la administración de justicia. Espera pacientemente, reúne aliados, evalúa la situación y elige el momento preciso para actuar. En nuestra era de juicios mediáticos instantáneos y cancelaciones en redes sociales, esta lección sobre la importancia de la deliberación y el timón estratégico es más relevante que nunca. Un aspecto particularmente relevante para nuestro tiempo es cómo la venganza de Odiseo está enmarcada dentro de un sistema más amplio de justicia divina. No actúa solo por decisión personal, sino como instrumento de una justicia superior. Esto nos recuerda la importancia de anclar nuestras búsquedas de justicia en principios y sistemas más amplios que nuestros impulsos personales. Finalmente, el papel de Atenea en detener el ciclo de venganza al final de la obra nos enseña quizás la lección más importante: incluso la justicia más necesaria debe dar paso eventualmente a la reconciliación y la paz. Como dijo Martin Luther King Jr., la justicia en su mejor expresión es poder y amor encontrándose correctamente, punto. Uno de los aspectos más fascinantes de La Odisea es cómo explora el tema de la identidad y el reconocimiento. Cuando Odiseo finalmente regresa a Ítaca, no es reconocido inmediatamente. La diosa Atenea lo ha transformado en un mendigo anciano, y solo unos pocos personajes clave logran ver más allá de esta apariencia: su viejo perro Argos, su antigua nodriza Euríclea, que lo reconoce por una cicatriz, y finalmente, su esposa Penélope. Esta dinámica del reconocimiento en La Odisea plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad. ¿Quiénes somos realmente cuando se nos despoja de todos nuestros títulos y apariencias externas? Según un estudio reciente de LinkedIn, el profesional promedio cambiará de carrera entre 5 y 7 veces en su vida laboral. Como Odiseo disfrazado de mendigo, muchos de nosotros debemos reinventarnos mientras mantenemos nuestra esencia fundamental. Permítanme compartirles una historia moderna que ilustra este concepto. Conocí a Roberto, un exitoso ejecutivo financiero que perdió todo durante la crisis de 2008. Como Odiseo, tuvo que regresar a su Ítaca desde cero, trabajando inicialmente como conductor de Uber. Lo más difícil, me confesó, no fue perder el dinero, sino mantener mi sentido de identidad cuando nadie me reconocía como la persona que solía ser. El tema de la cicatriz de Odiseo es particularmente revelador. Esta marca, obtenida en su juventud durante una cacería, se convierte en su identificador más confiable. ¿No nos recuerda esto a nuestras propias cicatrices, experiencias que nos han marcado y que forman parte fundamental de quienes somos? En un mundo de identidades digitales y perfiles sociales cuidadosamente curados, ¿cuáles son nuestras verdaderas marcas de autenticidad? Un aspecto fascinante es cómo diferentes personajes reconocen a Odiseo de diferentes maneras. Su perro Argos lo reconoce instantáneamente por puro amor y lealtad. Euríclea lo identifica por su cicatriz mientras realiza un acto de servicio. Penélope lo confirma a través de la prueba del secreto compartido de su cama inamovible. Cada forma de reconocimiento nos habla de diferentes aspectos de la identidad: la esencia inmutable, las marcas de nuestra experiencia y los vínculos profundos que forjamos con otros.
En nuestra era digital, el tema de la identidad y el reconocimiento ha adquirido nuevas dimensiones. Según estudios recientes, el 45% de los millennials sienten que su identidad online es diferente de su yo real. Como Odiseo con sus múltiples disfraces, navegamos entre diferentes versiones de nosotros mismos en distintas plataformas y contextos. La lucha de Odiseo por reclamar su identidad también resuena con muchos inmigrantes y refugiados modernos. Profesionales altamente calificados que deben empezar de cero en nuevos países, a menudo trabajando muy por debajo de sus capacidades mientras luchan por el reconocimiento de sus credenciales y experiencia. Como Odiseo, deben mantener su dignidad y sentido de identidad incluso cuando el mundo no los reconoce por quienes realmente son. El final de La Odisea nos presenta uno de los momentos más poderosos y complejos de la literatura universal, la intervención de Atenea para detener el ciclo de violencia y establecer la paz en Ítaca. Después de que Odiseo ejecuta su venganza contra los pretendientes, las familias de estos se alzan en busca de represalias. Se avecina una guerra civil. Es entonces cuando la diosa de la sabiduría interviene para establecer lo que los griegos llamaban eirene, una paz duradera basada en la justicia y la reconciliación. Este momento final nos enseña una verdad profunda: la paz verdadera requiere más que la simple ausencia de conflicto. Según estudios del Instituto de Paz de Estados Unidos, los acuerdos de paz tienen un 35% más de probabilidades de perdurar cuando incluyen mecanismos de reconciliación y justicia restaurativa. Permítanme compartirles un ejemplo contemporáneo poderoso. En Ruanda, después del genocidio de 1994, el país implementó los tribunales Gacaca, un sistema tradicional de justicia restaurativa donde las comunidades se reunían para confrontar el pasado y construir un futuro común. Como en Ítaca, la paz requirió un delicado equilibrio entre justicia y reconciliación. Un aspecto fascinante del final de La Odisea es cómo Atenea hace que ambas partes olviden el derramamiento de sangre previo. Esto no significa borrar el pasado, sino elegir conscientemente romper el ciclo de venganza. En nuestro mundo moderno, vemos ejemplos de este principio en las comisiones de verdad y reconciliación, donde el reconocimiento del pasado se combina con un compromiso consciente con el futuro. La reconciliación en Ítaca también nos enseña sobre la importancia del liderazgo en los procesos de paz. Odiseo, el guerrero astuto, debe transformarse en un líder que prioriza la estabilidad de su comunidad sobre la satisfacción personal. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los acuerdos de paz tienen un 64% más de probabilidades de éxito cuando los líderes locales están activamente involucrados en el proceso. La intervención de Atenea nos recuerda que a veces necesitamos una sabiduría superior para superar nuestros impulsos más básicos. En el mundo corporativo moderno, vemos esto en el papel crucial de los mediadores profesionales en conflictos empresariales. De hecho, según la Asociación Americana de Arbitraje, el 85% de las mediaciones comerciales resultan en acuerdos satisfactorios para ambas partes. El final de La Odisea también nos habla sobre la importancia de restaurar el orden social después del conflicto. No basta con detener la violencia, es necesario reconstruir las instituciones y relaciones que permiten que una sociedad funcione. Como dijo Kofi Annan, no puede haber paz sin desarrollo, no puede haber desarrollo sin paz, y no puede haber ninguno sin respeto por los derechos humanos. Finalmente, la paz que se establece en Ítaca no es un simple retorno al status quo anterior, sino la creación de un nuevo orden social más justo y estable. En nuestro mundo actual, enfrentando desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad económica, esta lección sobre la necesidad de construir nuevos paradigmas de convivencia es más relevante que nunca. Como nos enseña el final de La Odisea, la verdadera paz no es un destino sino un proceso continuo que requiere sabiduría, compromiso y la voluntad colectiva de elegir un futuro mejor sobre los ciclos de conflicto del pasado. Queridos oyentes, hemos navegado juntos a través de los mares de La Odisea, descubriendo cómo esta obra maestra de hace casi 3 milenios sigue iluminando nuestro camino en el siglo XXI. Las luchas de Odiseo, la fidelidad de Penélope y el crecimiento de Telémaco nos recuerdan que, aunque el mundo ha cambiado drásticamente, la esencia de la experiencia humana permanece inalterada. Los desafíos que enfrentamos hoy pueden parecer diferentes en la superficie, ya no luchamos contra cíclopes o sirenas, pero la necesidad de perseverancia, astucia, lealtad y coraje sigue siendo tan relevante como en los tiempos de Homero. Cada uno de nosotros es, en cierto modo, un Odiseo moderno, navegando por los mares de la incertidumbre hacia nuestro propio Ítaca. Lo que hace que
la Odisea, sea verdaderamente extraordinaria es su capacidad para hablarnos a través de los siglos. Sus lecciones sobre el honor, la perseverancia, el ingenio y la importancia del hogar son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2.800 años. En un mundo que cambia cada vez más rápido, estas verdades eternas nos proporcionan un ancla, un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Como siempre enfatizamos en Obcast, este episodio es solo una pequeña muestra de la riqueza que encontrarán en La Odisea. Los invito a sumergirse en la obra completa, disponible en múltiples traducciones y formatos. En la descripción encontrarán enlaces a algunas de las mejores versiones recomendadas. Recuerden que, como Odiseo, todos estamos en nuestro propio viaje de descubrimiento y crecimiento. Y como él, necesitamos sabiduría, coraje y perseverancia para alcanzar nuestro destino. Hasta nuestro próximo viaje literario. Soy Juan Amasol, y esto ha sido Obcast.